Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Protección Preventiva. Iniciamos con un tema más de este centro. Protección Preventiva siempre ha estado documentándose para darles temas de interés como el que hoy vamos a manejar. Este tema es bien importante ya que se ha manejado en el rubro de la psicología, psiquiatría y además como medida en algunas dependencias de investigación, como anteriormente se llamaban procuradurías o fiscalías, para determinar, identificar actitud y al culpable. También se ha manejado como medida de protección cuando son menores que han sido víctimas por delitos violentos o delitos sexuales, y es para el estudio de ellos, pero también como medida de identificación cuando alguien ha delinquido, lo meten en esa cámara con otras personas y la víctima tendrá que identificarlo. Obviamente, al encontrarse el indiciado o el posible infractor dentro de la cámara de Gesell, no se dará cuenta quién hace la imputación, quién apunta con el dedo. Iniciamos con este tema bien importante. Protección preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela. Tema de hoy, cámara de Gesell. 11 de septiembre del 2023, siendo las 5 p.m. Teléfonos de oficina 2292 050079, 2295 38 33 18. Link de Zoom 738 311 8151. El código de acceso, el número 1. Estamos transmitiendo vía Facebook Live en Protección Preventiva, pero también en el perfil de Refugio Murillo, un servidor. Nos encontramos en YouTube como Protección Preventiva y nuestro escudo ya lo conocen. Un escudo dorado con una pistola, unas esposas, un PR-24. Inconfundible, identificable, y ahí encontrarán todos los temas en YouTube. Iniciamos con este tema importante y que se ha ocultado, pero nosotros desempolvamos todo. Una cámara de Gesell, ¿qué es? No es más que una adaptación que se ha hecho en alguna habitación con un cristal o con dos medios. Uno, un cristal que hace las veces de espejo, de un lado será oscuro y del otro habrá personas pudiendo ver lo que se lleva a cabo dentro de esa habitación. Quien interrumpe un cristal, pero ese cristal no tiene vista para ambos lados. Tiene vista solamente para el espectador, para el que estudia, para quien va a hacer imputación, pero del otro lado solamente se ve una pared oscura, un vidrio oscuro. Esa es la cámara de Gesell. Vamos a ver cuándo la hizo el estadounidense. ¿Y qué significa la cámara de Gesell? Bueno, nos dice en el diccionario alemán que no es más que un viajero oficial. Obviamente la traducción en inglés es diferente, ¿verdad? Una cámara de Gesell puede ser incluso algo camuflajeado en la habitación de una casa. Un tocador femenino, tocador de mujer, que es el espejo, y ahí reflejará nuestra figura. Pero por el otro lado seremos observados. Ese tema fue muy cuestionado hace unos años, ya que en la Ciudad de México decían que los hoteles tenían cristales de Gesell, que las personas que ingresaban como visita, como a descansar, turismo, eran observados a través de otra habitación. Bueno, fueron cuestionados, hubo revisiones, hubo clausuras, porque en efecto, sí encontraron cristales que hacían las veces de cámara de Gesell. En una habitación observaban a quien se encontraba en dicha habitación. Bueno, ahora como manejamos a un inicio, se utilizan con fin educativo, cultural y de investigación, para que el procesado, el indiciado, el supuesto culpable, no sepa quién le hace la imputación. Si no es culpable, la persona lo estará viendo y dirá, no es, por su reseña física, por su altura, color, rasgos. Pero si es, le darán un numerito y dirán el 3, el 2, el 1, etc. Bueno, hablamos que la cámara de Gesell no es más que una habitación acondicionada para permitir ser observados. ¿Cómo? Si es una habitación acondicionada,
por medio de una pared de cristal o ventana de cristal por la cual la persona que se encuentra dentro de dicha cámara podrá ser observada, estudiada, tema que se llevaba en algunas clínicas. Metían al personal médico y a la persona que tenía alguna situación psicológica para que fuese estudiada mediante la observación por los médicos que se encontraban en la otra habitación. Ahora esa misma cuestión se llevaba a cabo en las procuradurías de la Ciudad de México, donde quien hubiese delinquido podría ser identificado al ingresar a una cámara de Gesell. Ejemplo, el cristal, por dentro no se ve quién se encuentra de este lado, están siendo observados, estudiados. Por lo general se maneja cuando son delitos violentos, delitos sexuales a menores de edad. Bueno, ¿y para qué sirve la cámara de Gesell? La información nos dice que para observar y analizar el comportamiento de una o varias personas. Eso se lleva a cabo en las terapias de psicología, de manera individual o grupal. Y estos que se encuentran en estudio serán observados por especialistas de la salud mental para dar un dictamen, para determinar. Y ni siquiera se dan cuenta que son observados. Cámaras de Gesell. Sí, entonces la cámara de Gesell no es más que una habitación adaptada para poder ser observados, pero sin que nos demos cuenta, para ser estudiados, sin que sepamos que por el otro lado, a través de ese cristal oscuro, estamos siendo observados, estarán haciendo sus anotaciones dependiendo de mi lenguaje corporal, mi lenguaje verbal, mis expresiones. Cuando hemos hablado del síndrome de Tourette, cuando tenemos actos reflejos, movimientos involuntarios, eso en el tema de la psicología, estaremos siendo observados y esos estudiosos de la salud mental harán anotaciones de todo lo que escuchen, de todo lo que vean, de todos los movimientos que hagamos. La cámara de Gesell en la salud psicológica, psiquiátrica, mental, es y fue algo que, bueno, ya no se trabaja, fue algo que detonó como ayuda para las personas que tenían algún mal psicológico, ya que muchos de ellos eran totalmente herméticos, se aislaban, tenían pánico de convivir con personas. Pues la cámara de Gesell evitó que estas personas que eran tratadas por un especialista de la salud no tuvieran más personas, que no incomodaran al paciente, a la persona que tenía el problema. Pero sí era observado a través de ese cristal, pero no lo sabían. Fue detonante la cámara de Gesell, 80s, 90s. Ahora ha quedado en calidad de obsoleta. Y no de obsoleta, sino que no aplica por presupuesto en llevar a cabo cámaras de Gesell en distintas dependencias, que debería haber en todos los hospitales. Sí, han detonado muchas afecciones psicológicas y mentales ahora en esa acción. Saludos, psicóloga Anadelia Olmos. Han detonado en esa actualidad. Hemos hablado que las generaciones son de cada 20, 30 años. El lapso de vida que tiene una. Lo longevo que son 30, entre generación y generación. Pero también hemos hablado que estas generaciones, cristal y alfa, son las que más problemas psicológicos traen. Y qué curioso, ya no hay cámaras de Gesell. Tenemos 32 ciudades y una de las que detona y que sabemos que se encuentran en las procuradurías anteriormente, en fiscalías, la de la Ciudad de México. La otra en Tijuana, Baja California Norte.
Pero en las demás ciudades no hay. Han sido desechadas, han pasado a calidad de obsoletas por no ser útiles a los estudios. Manejamos que han detonado enfermedades psicológicas en esas generaciones y ahora no se puede hacer uso. Bienvenida de Adriana Domínguez. No se puede hacer uso de la cámara de Gesell porque en 30 ciudades han desaparecido. Se encontraban en algunos hospitales, bueno, ni en hospitales psiquiátricos de primer nivel, ni en hospitales privados hay cámaras de Gesell, que debería ser necesario para el estudio de alguna persona que cuente con capacidad económica y tenga a su familiar ahí y quieran determinar por medio del lenguaje corporal, verbal, síndromes de Tourette, etcétera, la afección que tiene. Ya no aplica la Tourette. Ahora los especialistas de la salud se han dado a la tarea de manejar placebos, psicofármacos, para aletargar el reaccionar, tanto mental como físico, de la persona que tiene alguna afección. Prefieren tenerlos aletargados. Y como hablamos de esas generaciones que prefieren quedarse en casa, en calidad de sedentarios, con un equipo, creándose más problemas, creándose más afecciones físicas por falta de movimiento. Se está metiendo tanto en la tecnología, tanto en los medios electrónicos, y se está llenando de información basura que les está afectando. Hablamos del sexting. Prefieren tomarse fotografías del cuerpo, bailando, haciendo cuestiones que no aplican para volverse famosos, para que les den like y afectando su salud mental, que teniendo una actividad física, tomando libros, comiendo sano, teniendo movilidad, apoyando a sus padres. Hemos cambiado mucho las generaciones, es sin afán de atacar a nadie, solamente es lo que viene en la información, que esas generaciones se están enfermando física y psicológicamente por la tecnología. Hello, Moto. Que tienen a su alcance y que no están preparados para poner límites. ¿Cómo límites? Sí, no están preparados para poner horarios. Prueba de ello que ahora los jóvenes, estas nuevas generaciones están encorvadas. La columna ya la... Hello, Moto. Pero no podemos contestar. Entonces nos damos cuenta que van afectándose físicamente, ya que sus huesos empiezan a encorvar. Columna vertebral. Acaban con su vista porque utilizan el teléfono en la noche con la luz apagada y el teléfono va ocasionando cáncer ocular. El óvulo ocular no tiene capacidad, se pone rojo porque ha adquirido cáncer. Y por el constante uso del medio, dedos, las desveladas, empiezan los males psicológicos. Hay que ser tratados por medio de psiquiatra. El psicólogo lo hace a base de palabras, terapias. El psiquiatra lo hace a base de terapias, palabras, pero está autorizado para prescribir algún tipo de fármaco para bajar tu ansiedad, tus convulsiones. Son temas bien diferentes que se manejan en la salud mental y que ahora de manera constante lo vemos. Personas esquizofrénicas en la calle han detonado más, ha subido y seguirá a la alza este tema de que ya sienten que le siguen, que sienten que los van a lastimar, ya ven cosas. Un tema bien difícil. Bueno, la cámara de Gesell es para observar los movimientos, las reacciones, las actitudes que tienen las personas que llegan a un hospital. Hablando de la salud, pero no así hablando de personas que han cometido algún ilícito. Entonces, la cámara de Gesell es una habitación adaptada, como en este caso, estudiosos de la salud, observando los movimientos. Pero esta cámara de Gesell tiene audio. Observamos los movimientos, pero también cuenta. Antes no tenía audio, solamente identificaba y se veían los movimientos.
Posteriormente, con el avance ya le metieron audio y podríamos escuchar qué es lo que hablaba, cómo reaccionaba ante determinada pregunta, qué es lo que sentía, qué, por qué. Y ahí los estudiosos, estudiosos de la salud mental, hacían sus anotaciones para determinar qué había detonado que su cerebro divagara. No así en un juicio, no así en alguien que había sido detenido y que estaba en calidad de imputado con otros presuntos. Llegaba la víctima y decía, fulano, porque les ponía su numerito. El número 3, el número 4, él fue. Para eso se había utilizado la cámara de Gesell, lo mismo que el pentotal sódico, el suero de la verdad, lo mismo que el polígrafo, un aparato para sacar la verdad por medio de pulsaciones electromagnéticas que conectaban por medio de chupones en el cerebro y en el tórax. Zona de alta vascularización, que al mentir o al decir verdad, las coordenadas indicaban que era cierto o mentira, pero eso sí es en calidad de obsoleto. ¿Prohibido por la Comisión por los Derechos Humanos a nivel internacional? Sí. Bueno, vamos a saber quién es Arnold Gesell. Es estadounidense, claro, psicólogo. Él decía que cada niño que nace es único. Atención, y es cierto, todo ser humano que llega a este mundo es único. Genéticamente, todos traemos un código genético único, individual, heredado, pero ese código genético tiene la facultad, la capacidad de hacernos aprender. Tomamos en cuenta que tenemos dos tipos de conocimiento, innato y aprendido. Viene la información en el código genético abierta para que podamos aprender. Bien, esas diferencias individuales se deben entonces a factores hereditarios y ambientales, ya que también influyen en su desarrollo en el hogar y que, bueno, esto depende de cultura y educación. Pero todos los seres humanos tenemos nuestro código genético, sí, somos únicos. Una habitación con la pared de la cámara de Gesell para ser observada mediante los test, estudios. Por lo general, cuando llega alguien y hacen el TTS, el Test Recall, que es algo como básico en la psicología para determinar cómo fue, cuándo fue, por qué fue, y que ponen una figura en el centro de la hoja o en cualquier posición de la hoja, pero lloviendo. Ahí determinan por medio del paraguas, de una casa, de un techo, si pone las manos arriba y las gotas cayendo, la inclinación, verticalidad. La psicología es preciosa. Todo cuenta ahí en un dibujo. Aunque se dice que son test obsoletos. El padre de la psicología del austriaco, Sigmund Freud, de verdad que detonó en este mundo. Hizo descubrimientos mentales increíbles que se siguen aplicando ahora, a que muchos psicólogos ya lo consideran obsoleto, pero lo siguen aplicando. Incluso en algunos cuerpos armados se aplican este tipo de test. Bueno, la cámara de Gesell sirve, ¿para qué sirve? No es más que un laboratorio donde podemos ser observados. Un laboratorio donde no vamos a consumir fármacos, no nos van a sacar sangre, estudiar de ninguna manera. Es un laboratorio visual por personas que se encuentran en el otro lado, las cuales estarán observando, determinando, analizando la conducta humana. ¿Cómo reaccionamos ante determinado impulso, ante determinada pregunta? Ahora bien, esta cámara de Gesell tiene dos espacios divididos por un espejo. El espejo de visión unidireccional, eso quiere decir que solo se puede ver por uno de sus lados. ¿Cuál? Por donde tendremos a los observadores analizando, estudiando y escuchando lo que se dice en el interior del otro lado de la cámara de Gesell. ¿Y cómo manejo? Han pasado a ser destruidas. ¿Por qué? Porque se ha requerido el espacio para otra oficina, para etcétera, otras funciones, y las cámaras de Gesell han desaparecido. Solamente se encuentran en dos ciudades del país, Tijuana y Ciudad de México.
Cuando se trata de delitos violentos y que la víctima está aterrada, aterrorizada, no quiere tener contacto con personas del género que cometieron el abuso contra ella, son tratados por especialistas de la salud de su mismo sexo, personas que conocen el tema y que han tratado a muchas personas sobre ese tipo de delitos y que son empáticas, les dan confianza, con ellas quieren hablar. Pero la víctima no sabe que está siendo observada, que está siendo analizada. Sabemos que por medio de las palabras, de el sentir, de cómo lo decimos, de cómo lo dirigimos, podríamos estar diciendo la verdad. Además, el lenguaje corporal habla mucho de ello. La sumisión, la vulnerabilidad al encoger los hombros, encoger el cuerpo, nos dice que en efecto ha sufrido maltrato. Hello, Moto. Nada comparado con alguien que se dice víctima y llega empoderado, agresivo, y fue víctima. Y al ser observado, estudiado, nos damos cuenta que pues de ninguna manera es víctima. Por el contrario, quiere cubrir su delito con la faceta de víctima, pero sus actitudes, sus movimientos, sus reacciones, sus respuestas nos dicen que no es víctima. Y si le aplicamos algunos de los test, pues determinaremos que no fue víctima. Además, ahora en los juicios, en el nuevo sistema penal acusatorio, tenemos contrainterrogatorio, donde podremos echar abajo lo que dice esa persona cuando dice que fue víctima, diciendo que es lo contrario. ¿Ha avanzado la ciencia? Sí. Ha avanzado a pasos agigantados, pero han destruido las raíces de observación. Han acabado por espacio, por cuestiones ajenas y que desconocemos, han acabado con herramientas que son tan útiles para una investigación a fondo por medio de la observación, y que esa herramienta llamada cámara de Gesell, que detonó totalmente fines de 80s y 90s, que fue su auge en la Ciudad de México, se han acabado. Solo las tienen en la Procuraduría General de Justicia, Ciudad de México y en Tijuana. ¿Qué hizo Gesell? Bueno, Gesell, psicólogo estadounidense, él comprendió que era de gran importancia que cada uno de los componentes binomio, atención, herencia-ambiente en la problemática innatismo-aprendizaje. Innatismo que no nos lo enseñan, ya lo traemos. Aprendizaje lo vamos adquiriendo con el paso de los días, del tiempo. Bueno, eso hincapié en la importancia de no realizar atribuciones apresuradas al respecto de las causas específicas sobre las discapacidades mentales. Él no quería apresurarse a dar un dictamen. Precisamente lo sometía a estudios de observación a través de la cámara que lleva su nombre, Arnold Gesell, la cámara de Gesell. Bueno, ¿y por qué debería alguien ingresar o pasar por cámara de Gesell? Es lo que dicen los especialistas. Edgardo Siquel consideró que la cámara de Gesell no es más que un procedimiento psicológico en tema de la salud mental, que permite registrar el testimonio de una víctima de violencia sexual sin que ésta caiga en la revictimización. ¿Y cómo nos damos cuenta? Por medio de la observación. ¿Y cómo nos damos cuenta? ¿Y cómo lo evitamos? Aunque no vea a más gente, para que no se revictimice y afecte a todos con me hicieron, pasé tal situación. Solamente estará una persona con ella en la entrevista y la víctima, y a través de la cámara será observada para evitar la revictimización. Día
Marian Maguer Muñoz, bienvenida, gracias por estar presente. Temas de abuso infantil delicados. Ya tocamos ese tema. ¿Qué sanción penal podría alcanzar el agresor? Es un tema delicado el abusar de niñas, de niños. Y hemos hablado de que esto se ha dado mucho en las mismas familias. El agresor siempre es alguien que se encuentra cerca, alguien que conoce las actividades de la familia, alguien que sabe cuándo la mamá, el papá sale y la niña o el niño quedan vulnerables. El agresor siempre está cerca. En cuanto a los abusos, maltrato infantil y abusos sexuales, siempre es alguien cerca. Es bien importante y protección preventiva, siempre con todo respeto les dicen las mamás, no descuiden a sus niños, no los encarguen con conocidos. Si tienen nueva pareja, tengan cuidado por no que tengan toda la plena confianza. De un momento a otro, el líbido sexual sube y argumentan que una nena de 4 o 5 años le provocó. Qué desquiciado puede estar un ser humano para pensar que una nena de 4 o 5 años le provoca. Pero es de generaciones, ahora se está manejando así. Estaba enfermo, evadido de la realidad, y por eso la nena lo provocó. Bueno, en su percepción, ¿verdad? ¿Y quién podría utilizar este espacio? La cámara de Gesell. ¿Quién podría ser sujeto a ingresar a ella? Este se utiliza en las carreras de psicología, en psicología clínica, y esto es para que los programas de posgrado en psicología clínica y para que puedas observar directamente a los profesores, llevando a cabo varias sesiones, atención, de psicoterapia y o aplicación de pruebas, como ejemplo, en un caso real de psicología o de identificación de algún índice, de un presunto. Son en los casos en que se podría utilizar, bueno, que se utilizaba porque han pasado a otro término, ahora son obsoletas. Bueno, de hecho, esas generaciones no conocen la cámara de Gesell, no habían escuchado hablar del término, porque ha pasado a la historia. Hablamos que 90s, fines de 80s y 90s que detonó, y de ahí obsoleta, inservible, inaplicable, estorba, pero la verdad fue un avance de este estadounidense, Arnold Gesell, el haber tenido el buen tino de observar a las personas por medio del mismo espacio, pero dividido por un cristal, sin que se dieran cuenta. Porque cuando el psicólogo, el estudioso de la salud mental, o quien hacía la entrevista, salía de estar con la persona entrevistada, observaba que tenía movimientos, observaba que se paraba, que gesticulaba, que tenía reacciones violentas, nada con lo que acababa de hablar. Y todo quedaba anotado, porque se estaba estudiando la reacción que tenía. Y son cámaras que fueron destruidas, solamente en 2 ciudades, como les manejo. Queda una, Tijuana y Ciudad de México. Siendo observados, estudiados, analizados y siempre haciendo las anotaciones pertinentes en cuanto al lenguaje corporal. En los 90s a quienes se les metieron el audio, porque solamente podían observar cuando se iniciaron esas cámaras. Posteriormente tuvieron la necesidad de meter audio para no solo ver los movimientos, sino escuchar lo que decía, el tono pasivo, agresivo, de qué manera contestaba, para sujetar todo al estudio, conformarlo y dar una determinación. Bueno, y cuando a alguien le solicitan, depende, eso es el tema de la salud mental, que le piden que vaya y se presente y que ingrese a la cámara de Gesell. ¿Qué pasa cuando no hay? En la salud mental
no pasa nada. Se hace una, otra y más citas. Pero en calidad de indiciado, de imputado, atención, el imputado, la falta de presencia del imputado en la entrevista de la Cámara de Gesell no perjudica a que siga teniendo la defensa. Claro que no. Ya sea por parte del Estado o si puede, tiene capacidad económica, podrá pagar un abogado particular. Pero no afecta a la defensa, pero sí afecta que no se presente a ser identificado. Una de las cámaras de Gesell, para observar a más de 8 personas en una mesa redonda. Se hicieron pequeñas solamente para entrevistas, que hablamos que temas de psicología, pero también para imputados. No podían ingresar más de 4 o 5 personas en esta cámara para ser observadas por medio de las autoridades. Se encontraba detrás del cristal afectado y autoridades para que la víctima con el índice apuntara o dijera el número de personas que le había, el número que traía puesto la persona que le había afectado. En temas de la salud mental es diferente. Son profesionistas, médicos de la salud que se dedican a estudiar, observar, para dar un posible tratamiento a la persona que se encuentra dentro del sector. Bueno, ¿por qué es tan importante la Cámara de Gesell? Pues imagina el tiempo que se realiza a petición de la autoridad y que se solicita solamente en casos especiales, como en violencia sexual de niños. Acá el niño tendrá que ir acompañado de un adulto y de un especialista en la salud, que le orientará para que acuse, para que diga quién fue, quién le violentó. Encontramos el imputado en el otro lado de la Cámara de Gesell. Esto en el tema de la salud y obviamente ante las autoridades, que tendrán que apuntar quién fue el que le afectó. Por lo general en delitos de violencia sexual es cuando se aplica. En menores, en adultos, pues para no caer en la revictimización, no hay muchos, hay solamente un especialista en la salud. Pero al haberse acabado las cámaras de Gesell, el contacto es directo. Viene depresión, revictimización, llantos, porque fue afectada la persona, llantos incontrolables. En muchas ocasiones, al tener más gente junta por pena, por vergüenza, han tratado de lastimarse, autolastimar, autoagredirse. Era importante contar con este medio llamado Cámara de Gesell, muy importante. ¿Qué es lo que mide el test de Arnold Gesell? ¿Qué es lo que mide el test de Gesell? Bueno, estudia las conductas, reacciones emocionales y procesos cognitivos de las personas de manera individual o interacciones grupales, observando tantos casos como simulaciones, casos reales como ficticios, casos que se llevan a Cámara de Gesell para estudiar en los universitarios que están tomando la carrera de psicología y psiquiatría. Bueno, en las leyes es diferente. Se encuentra en la Cámara de Gesell, se tienen a 4 o 5 imputados o posibles. Se meten a la cámara con un número en el pecho, colgando con un número cada quien, y por el otro lado de la cámara se pone a la o al afectado, que señale con el dedo índice quién es el agresor, quién es el que le afectó, quién es el que tendrá que ser el número 4, el número 5, y por medio de la Cámara de Gesell. Universitarios, estudiosos de la salud mental. En un estudio, como dice la información, ¿para qué sirven? Para estudiar de manera individual o grupal. ¿Cuánto tiempo se puede tener a una persona en el interior de la Cámara de Gesell? ¿Cuánto tiempo es el adecuado para que pueda ser observada, escuchada
no más de 40 minutos. El promedio son 40. No pueden rebasar la hora con una persona dentro de esta cámara de Gesell para ser estudiada, observada, analizada. Bueno, ¿cómo en entrevista ante la autoridad por medio de la cámara de Gesell? Sí, ya hicimos mención que se ponen a los indiciados, o bueno, se ponen personas incluso que no hayan estado relacionadas con el delito, se pone a quien sí fue, bueno, ahora todos somos, bueno, siempre hemos sido inocentes hasta que se demuestre lo culpable, no, la culpabilidad, ¿verdad? Eso en la ley. Pero bien se pone a la persona que detuvieron con otros 5 que a lo mejor son compañeros de autoridades de ahí mismo, para que la víctima señale quién fue el que le afectó. Pero eso se llama confrontación. Pides a alguien para que te ayude a confrontar. La entrevista en la cámara de Gesell, como nos lo marca la vía judicial, tiene como finalidad registrar la declaración de la niña o el niño, adolescente, evitando así la revictimización y sus efectos en la víctima y testigo. Pero ¿por qué va relacionado con lo que es el delincuente que se encuentra atrás de la cámara de Gesell? Porque aquí la víctima, niña o niño, hará la imputación directa sin que el agresor le vea nuevamente, le quiera atacar, le quiera agredir. En la entrevista y afectado. Sí, definitivamente esta cámara de Gesell determinó en muchos asuntos legales quién en efecto era culpable, quién de verdad había cometido el ilícito, por la cámara de Gesell, por reacciones, por actitudes. Había indiciados que se encontraban con el abogado dentro de la cámara. Fue un buen tino ponerles audio, hablamos de los 90. No solamente eran observados, sino también escuchados. Y el indiciado decía, sí lo hice, Lick, sí lo hice, pero dime, me niego que... No sabían que la cámara estaba dentro de una cámara y que además esta cámara tenía audio y que además por medio de ese cristal que nunca se percataba de ello, solo veía una habitación pequeña, tipo locutorios, y él creía que el abogado le estaba, bueno sí, su defensa, lo estaba entrevistando para brindarle la ayuda jurídica y legal, pero estaba siendo escuchado y obviamente pues las autoridades al escuchar que decía, sí lo hice, pero ¿qué? Dime, me niego. Ante una negativa del acusado se un proceso. Y ahí ya es otro tema. Arnold Gesell nace el 21 de julio de 1886 y se va el 21 de mayo del 61. Psicólogo y pediatra estadounidense, especializado, por eso él habla mucho de la revictimización infantil o de la mujer cuando tuvo un ataque sexual, porque además se especializó en el desarrollo infantil, era pediatra. Esta cámara de Gesell no fue más que un espacio físico que se acondicionó de manera amigable para las menores de edad, para que en el acto procesal y que cuando rindieran su declaración no les causara una nueva revictimización, no revivieran el hecho que pasaron con esa persona. Esta cámara de Gesell sacó a flote muchos asuntos legales. Bueno, los psicólogos que fueron privilegiados y que tuvieron oportunidad de estudiar a una persona a través de la de Gesell,
y manejo que fueron privilegiados porque ya no hay, ya no las manejan, estuvieron en una temporada fuerte de generaciones de hierro, donde las personas era muy difícil que dijeran o que hablaran su sentir, que dijeran que sufrían, que habían sido, era muy difícil. Ahora, aterciopelamiento, dicen todo. Ahora los jóvenes no tienen empacho en golpear a la mamá. Los niños. Apenas me llegó una información donde un niño se tira en un centro comercial porque la mamá no le quiere comprar unos zapatos. Y la golpea, se levanta y queremos, la golpea otra niña estando en la sala, en la casa con su mamá y le pone palomitas, chatarras ahí. Y la niña no quería y se levanta y le pone una golpiza a su mamá. Bueno, hemos hablado que hay derechos y obligaciones. Hemos hablado sobre el bullying. ¿Qué papá o la mamá le ocasiona bullying al niño? ¿Qué pasa aquí con el menor de edad que golpea a sus padres? Porque no le pueden proporcionar, no pueden darle más de lo que piden. Debería haber una cámara de ejercicio también para que fueran estudiados y que dividiéramos. Bueno, tú pides zapatos, teniendo muchos. Si es obligación de los padres proporcionarte alimento, hogar, ropa, escuela. Pero bueno, también tienes obligaciones. Vamos a tu habitación, todo tirado en desorden. Empezando porque la habitación debe estar limpia, ordenada, todo acomodado. Pero hemos caído en el aterciopelamiento hacia los hijos. Lo que yo pasé no quiero que lo pasen mis hijos. Y luego, bueno, qué bueno que ya no hay cámara de Gesell. Porque nos veríamos estudiar, viendo cómo se estudian a los hijos por sus actuales. Pero bien, temas que se enlazan unos con otros. ¿Cuántas veces podemos reprogramar ante la autoridad o solicitar que utilicemos la cámara de Gesell? Bueno, unas 2 veces. Pero en el ámbito judicial, en el ámbito jurídico, en el ámbito legal, ya no aplicaba. Ya no tenemos Gesell en las fiscalías. Ya no la hay. Ahora contamos con juicios orales, donde las autoridades, una de su señoría, el señor juez, es la máxima autoridad en dicho juzgado, representación social, defensa, y el auxiliar de audio. No hay más, no hay más. El indiciado tendrá que estar, la persona que va a ser sujeta a proceso estará en un área restringida, pero no hay más, ya no hay cámaras de Gesell, todo está siendo grabado desde que se ingresa al juzgado. Todo. Las cámaras de Gesell pasaron a la historia, que ayudaron mucho en cuanto a la salud mental, ayudaron mucho en cuanto a lo jurídico, en las investigaciones, en lo legal, sí, pero obsoletas. Pasaron a la historia. Pensaba la persona que se encontraba detenida, que se encontraba con la autoridad, que era una especie de locutorios, donde podría recibir una salita de estar, donde podría llegar su defensor, su familia, hablar con él. No sabía que era observado, que estaba siendo sujeto a investigación. Pero si hablamos del tipo de investigación que se llevaba antes por las policías inconstitucionales, pues un conejo decía que era oso, ¿verdad? Ni era necesaria la cámara de Gesell. ¿Hay cámara de Gesell para niños? Bueno, las características, dimensiones, eran las mismas, solamente que cuando se trataba un niño, ponían más light de esa cámara, le ponían figuritas por dentro, le ponían sillitas con cojín. Este estaba conformado por 2 ambientes separados de vidrio. Visión unilateral, las cuales permitían utilizar equipos de audio y video para observar la conducta del menor, la conducta del niño, sin que estos se perturbaran o que fueran molestados por la presencia de una persona extraña y que me los alterara. Sí, ponían amigables las cámaras de Gesell para menores. El menor habla, pero también cuando un menor ha sido afectado, se encierra en tal hermetismo que no dice nada.
puede llegar a bloquear su habla ante un traumatismo, ante una agresión, ante un abuso. Y de 20 cámaras de Gesell tendrá que estar sujeto a muchas y muchas horas de terapia para que inicie nuevamente a retomar la fortaleza con la que llegó a la vida. Echarle ganas, pero ponían amigables esas camaritas de Gesell. Las adornaban, las ponían ahí para niñas, para que hablaran, dijeran su sentir, ¿verdad? Observarlas a través del otro lado, a través de un cristal. 4 factores, atención con estos 4 factores de Arnold Gesell. Son 4 los campos que Gesell discrimina en el comportamiento infantil. Atención, Gesell, que fallece en 1961, discrimina 4 actitudes o factores en el comportamiento infantil. Uno de ellos es el motriz, los movimientos. Adaptativo, que no quiere decir que sea antisocial, sino que le cuesta más trabajo integrarse a una sociedad. Le cuesta más trabajo integrarse. El lenguaje. Hemos modificado, distorsionado en mucho nuestra lengua. Y personal social. El metismo total. Ahora bien, los ítems de este test están impuestos por las diversas conductas esperadas en cada edad y en cada campo que le corresponda o correspondiente. Fíjese, desde el 61 ya Arnold Gesell ya había visualizado mediante la cámara estos 4 campos. Y que no estaba de acuerdo, ¿no? Discrimina el comportamiento infantil. La teoría de la maduración de Arnold Gesell y Ana Paula. Gesell la define como el concepto de maduración de la siguiente manera: proceso que es más del tipo biológico que social, del tipo biológico que social, en el que se le da mayor peso a la influencia de los genes. O sea que lo traemos por herencia. Y no tanto a los factores ambientales, no tanto a la sociedad. Curiosamente, teorías contrarias, ¿verdad? Juan Jacobo Rousseau dice que el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. Aquí Arnold Gesell dice que le da más peso a la influencia de los genes y no tanto a los factores ambientales o sociales. Pero bien, a los que una persona está expuesta. ¿Cómo se llama la teoría de Gesell? Bien, la teoría de la maduración se introdujo en 1925 por el psicólogo americano Arnold Lucius Gesell, quien además era pediatra, psicólogo, educador. Por eso conocía bien el tema de los niños. Y él fue el que manejó los 4 factores. Tiempo. Nos mandaron aviso. Tiempo. Bueno, como siempre, protección preventiva. Yo me quedé picado con este tema con la cámara de Gesell, pero se los voy a enlazar con escenas del crimen, con un tema que tengo preparado para el miércoles. Tengo ahí varios, a petición de ustedes y los que tenemos aquí ya en fila. Tenemos bastantes temas para todas y todos ustedes. Muchas y muchos amigos conectados. Agradecemos su presencia, agradecemos su manita y que compartan. Gracias por estar en protección preventiva. Vamos a continuar con temas que detonan, temas que la verdad han ocultado. Estas generaciones no conocieron ni sabían de la cámara de Gesell. Esperemos que les demos un poco la atención, se documenten y vean lo que pasaba en los fines de 80s, 90s. Ahora han pasado a ser obsoletas, destruidas, inutilizadas. Pero bien, hay otras maneras de sacar a flote la luz, la tecnología, los avances,
nos han dado otra manera, otra pauta de encauzar una investigación para determinar quién es culpable o no, quién es enfermo o no. Pero bien, temas que detonan en protección preventiva. Que tengan una excelente tarde todas y todas. Gracias por estar en Protección Preventiva Capitán Refugio Murillo. Se les espera el día miércoles con temas que ustedes han pedido. Gracias a todas y a todos.